Hoy las palabras en realidad se multiplican diciendo que fue el argentino más importante, que quizás no supimos aprovecharlo. Está bien, eso quizás puede llegar a ser tiempo del pasado y que cada uno puede llegar a arrepentirse. Ahora, ¿qué estamos haciendo para allá? Que decimos que ha sido el argentino más importante, que no supimos valorarlo o no supimos entenderlo. ¿Qué estamos haciendo como para agarrar eso de lo positivo, de todo lo bueno que ha tenido, especialmente su papado, y decir, che, ¿por qué no somos un poco así? ¿O es una disculpa nada más para la gilada como para decir, ay, sí, 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 yo no lo entendí en ese momento? Y bueno, ¿y qué haces hoy para entenderlo? Ya que decís que no lo entendiste a aquel momento, lo entendés ahora, ¿qué haces de aquello como para llevarlo a tu cotidianeidad? Ese me parece que es un punto principal, un punto importante que uno un domingo tranquilamente se puede replantear. Pero queríamos recordar y pensar que un poco más, ¿qué es lo más importante que nos dejó Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco? Y por eso llamamos a Virginia Bonar, quien ha trabajado con él en la Catedral Metropolitana, periodista. Virginia, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel. Gracias por esta hermosa invitación. Contame. Qué lindo lo que decías. Sí, 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 porque en realidad también me parece que muchas veces estamos en puras retóricas y pocas acciones. Y me parece que Francisco ha mostrado que más allá del rol de él, de hablar mucho, ha tenido muchísima acción. Me acuerdo claramente cuando arrancó prácticamente de la faz de su vestimenta, de la faz de ciertas cosas que son atributos propios de un papado o como se venía haciendo, modificándolos y después en las acciones concretas como yendo, por ejemplo, a Lampedusa, el primer lugar que salió. O sea, cosas que mostraron y que dijeron, esto es una acción, vayamos por las acciones. ¿A vos qué te queda de todo eso? Mira, yo creo que en estos días que se viene recordando tanto a Francisco y que se pone en valor sobre todo su gestos, sus acciones, el material que nos ha dejado de lectura, las encíclicas, las exhortaciones, yo creo que si vamos a los gestos, que es lo que vos decís, qué es lo que nos quedó o que nos, o como que lo vamos descubriendo para algunos, ¿no? Que no, yo por ejemplo que lo seguí durante todo el papado, yo creo que es enorme todo lo que nos ha dejado y no nos alcanzaría una semana para entrar en profundidad en estos temas, ¿no? Pero sí digo lo siguiente, yo creo que él puso una gran lupa sobre los pobres del mundo, sabiendo que teníamos un mundo tan desigual, pero tan desigual desde el punto de vista social, económico, político. Él hizo esta denuncia con esta frase que muchos se rieron, pero hoy lo comprobamos totalmente. Él habló de la Tercera Guerra Mundial en cuotas, y hoy ya no nos queda la menor duda de que estamos viviendo un mundo en guerra. Él puso el foco en los pobres. Y vos decías algo muy interesante, Daniel, que yo es como que usaría un resaltador y diría, ¿y nosotros qué podemos hacer con esto? Yo creo que de decisiones individuales salen las grandes decisiones que después tienen incidencia en nuestras comunidades. Mirar a los pobres no es decir voy a poner más plata en la colecta de la misa, sino que participen de la misma mesa o que todos podamos participar de la misma mesa de los bienes que tenemos en este mundo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a salir a cambiar el mundo y a darlo vuelta patas para arriba? No, porque esto tampoco sería coherente con un cristiano que nosotros sabemos, los cristianos trabajamos para la paz, y si no miremos a León, al Papa León, que le toca a este mundo prendido fuego por todos lados y su gran prédica pasa por la paz. Entonces yo pienso que el Papa Francisco cuando nos hace mirar a los pobres y nos muestra desde las encíclicas Laudato Si, Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, materiales que produjeron realmente muchos cambios y que así como le ganaron mucha gente que se ponía muy contenta porque decían, qué suerte, se acordaron de nosotros, los grandes poderosos del mundo también dijeron, pero ¿qué quiere? Que pongamos el mundo patas para arriba. En alguna que otra declaración, Francisco lo dijo un poco en chiste, un poco en broma, pero con un sustento de verdad,
que teníamos que animarnos a dar un salto. Y cuando digo sentarnos en la misma mesa, hasta es necesario cambiar hasta las mentalidades y que se termine esto de, bueno, no, entonces cuando Cáritas atienda de 3 a 5, entonces te voy a dar el bolsón. Yo creo que las cosas pasan por ese lado, que todos tengamos una apertura de corazón donde los que menos tienen sepan que son bien recibidos en la iglesia y que la iglesia es de todos. Esto me parece fundamental. Y después yo creo que tomó 2 temas más, que son un poquito más, digamos que salimos del gran tema, que son los pobres del mundo, y yo diría que él se encontró con una iglesia que tenía problemas muy serios. Problemas de clericalismo, que para el gran público el clericalismo es que siempre manden los curas, y que no se reparta la voz y la opinión en las decisiones parroquiales, de los episcopados, etcétera, etcétera, o los colegios, que todos los que tengan que tener una incidencia en las decisiones se puedan sentar, o sea, por un lado, romper con ese clericalismo tan fuerte que había en todo el mundo, y después, por otro lado, se metió con la cuestión de los abusos sexuales en contextos eclesiales, donde fue inflexible. Cuando digo inflexible, digo realmente inflexible. Entonces, ¿qué pide? Justicia, pone en primer plano a las víctimas y a la iglesia la pone en remojo para que revise sus instituciones hacia adentro, las personas que están en las instituciones, y qué hacemos cuando suceden estos atropellos a las inocencias. Yo creo que Francisco hizo un gran trabajo, pero ahora León le toca seguir, o sea, le pasó la pala y le dijo, tenés que seguir trabajando en esto. Por supuesto que tiene otro estilo León, sí, claramente, pero creo que hay una continuidad en esto de los pobres, compartir las decisiones dentro de lo que son los ámbitos eclesiales y cuidar a los más vulnerables de todo tipo de atropellos. Como buena periodista que sos, obviamente que utilizás mucho el enunciado, la enunciación, todo eso que se estudia y que dice el significado, el significante, y todo eso me quedó en lo que vos lo que recién estabas contando, en una frase, la síntesis, en una frase que marcó mucho su papado. Hagan lío. Quizás uno, si entra a meterse un poco más en esa frase sencilla, puede llegar a encontrar la raíz de todo lo que vos describiste. Bueno, mira, yo te voy a contar una anécdota para ejemplificar un poco qué significaba eso de hacer lío. Pero concreto, o sea que me tocó a mí personalmente, ¿no? Yo estuve hasta el año pasado participando de un servicio de noticias latinoamericano de la Iglesia Latinoamericana del CELAM, ¿no? Entonces, en el año 2024 hubo una manifestación, una de las típicas manifestaciones de los jubilados todos los miércoles delante del Congreso en Buenos Aires, y hubo unos atropellos muy concretos donde hubo personas heridas, lastimados, han golpeado mujeres, bueno, en fin, situaciones de mucha violencia, aunque eran pocos los manifestantes, pero mucha violencia. En esos días el Papa estaba en una reunión en Roma con todos los movimientos populares del mundo, con los delegados, ¿no? Entonces preguntó qué estaba pasando en Buenos Aires, porque a él claramente le importaba lo que pasaba en su país. Entonces le pasan información y le dicen, está pasando esto, qué sé yo, y él se expresa desde Roma sobre lo que había pasado en las puertas del Congreso de Buenos Aires y de la Argentina, el Congreso Nacional. Yo escribo sobre eso para mi servicio, para el servicio de noticias para el que trabajaba, y claro, eran unas declaraciones del Papa donde él se expresaba diciendo cómo va a haber un atropello contra personas mayores de 80 años, porque están pidiendo que por favor se los escuche porque lo que están cobrando de jubilación no les alcanza ni para pagar remedios y comida durante los primeros 15 días del mes. No lo dijo con estas palabras, utilizó otras, pero la idea era esa. Entonces yo escribo, tomo los textuales, encima, viste, tenés que chequear, veo el video, escucho todo, a mí me llamaron de Roma
del Servicio de Noticias del Vaticano para chequear conmigo si era verdad lo que yo estaba diciendo, y por supuesto me llama el jefe de redacción que yo tenía con sede en Colombia. Los dos, al mismo tiempo. Le dije, sí, esto es lo que está pasando acá, y yo corroboro lo que dice el Papa, porque estoy viendo, ustedes están allá, corrobórenlo. Dice, ¿pero realmente dijo esto? Sí. El Papa a veces hacía unos líos bárbaros. Imagínate el lío, entre comillas, que significaba que el Papa estuviera denunciando desde Roma lo que pasaba acá. Sí. Y después, por supuesto, yo creo que el lío también implica una mezcla de la audacia apostólica que nos enseñó Jesús con su testimonio. Él era audaz, pero era manso, las dos cosas. No violento. Audaz, manso, y cuando había que dar el paso, lo daba. Claro. Eso es una enseñanza evangélica, absolutamente. O sea que también lo que viene a hacer Francisco es a revalorizar un Jesús vivo en este tiempo. Y yo creo que en un mundo donde realmente la violencia pareciera que nos gana por goleada todos los días, porque vos, mirás las redes sociales, mirás los medios de comunicaciones, ponés la radio, mirás la tele, siempre hay un robo, siempre hay una cosa, tal político que atropelló al otro político, un auto que no sé qué, y después uno ve permanentemente vulneraciones a la dignidad humana, acá, en Sudán, en la China, en Estados Unidos. Tiré países por decir, o sea, sí. por moverlos por el globo. Digo, realmente creo que esto que vos dijiste, hacer lío, es una expresión multidimensional de un hermoso compromiso alegre, porque los cristianos somos alegres, porque no nos olvidemos, tenemos la esperanza de la vida eterna, y eso es muy grande. Es algo hermoso, o sea, cuando volvemos a las raíces, a lo básico, decir, sí, tenemos esta alegría, pero vivimos en este mundo que tiene estas coordenadas que nos lleva a tener un compromiso con los demás. Mira, Bergoglio tenía una frase acá, por lo menos la usó acá en Buenos Aires, creo que en algún momento de su papado la dijo. Él tenía un tema con los egos. Los egos que muchas veces nos impiden avanzar en la construcción de sociedades, en la construcción de proyectos, porque uno quiere ser más que el otro y así no avanzamos a ninguna parte. Él decía, me, mi, conmigo, o sea, marcaba, no hablaba así a lo porteño, decía, me, mi, conmigo, todo yoico, todo yo. Y él nos pedía un nosotros. Hacer lío no es posible solo, uno solo no puede con todo. ¿Es en equipo o no es? Jesús se rodeó de 12 apóstoles, no hubiera podido, solo, y era Dios. Y nos gusta ver que él vio valor en sus amigos, porque tuvo amigos, valorizó la amistad, y a cada uno le dio algo bueno y le dio los dones, porque eso también para nosotros es importante. Cada vez que nos pone frente a una empresa importante, frente a un empeño importante, que nos hace soñar en grande para nuestras comunidades, nuestros colegios, nuestras iglesias, nuestras familias, y decís, ay, yo como quisiera tal cosa, él ya te está ayudando, ya te está tirando un cable. Y yo creo que esa recuperación de una esperanza concreta, creo que también es un legado de Francisco. Bueno, pero todo muy lindo, todo la verdad, podríamos decir, conmovedor en cierto aspecto, pero ¿cómo poder materializarlo en tiempos de redes sociales? Bueno, es que yo no sé si las redes son responsables, culpables, a ver, es nuestro mundo. A ver, a Jesús le tocó un tiempo de pescadores, de agricultores, un tiempo de Herodes, un tiempo de Imperio Romano. La pucha, qué momento, ¿no? Eso sí, para comunicarse, palomas. O si no, ibas a pie, como la Virgen, que iba corriendo a saludar a Isabel, porque no había teléfono. Entonces, a nosotros nos toca este tiempo. Yo creo que las redes sociales sí son un hermoso lugar para pelearse y pasarla muy mal. Dije hermoso irónicamente, ¿no? Pero también es un precioso lugar para encontrarnos. Por ejemplo, yo he visto actitudes que han tenido personas que tienen activa vida en las redes sociales, que son líderes en sus lugares, y que realmente toman actitudes que son muy sanas, pero hay otros líderes que vos los ves, que lo único que hacen es alimentar los odios. Y después tienen
claques que lo siguen, de aplaudidores, que les encanta sumarse al trencito del odio, y otros que dicen, no, mira, yo de acá me corro. Mira, yo me acuerdo hace un par de años atrás, un sacerdote jesuita que estaba a cargo de la comunicación de los jesuitas de España, era un gran posteador, posteaba en X, posteaba en Facebook, posteaba en Instagram, bueno. Y un día dijo, miren, yo hay cosas que voy a cerrar los comentarios, porque yo no quiero que en mi muro, en mis espacios de las redes sociales, se digan estas cosas. Y a mí me pareció modélico, porque en definitiva todos somos responsables de lo que hacemos y decimos en las redes sociales, más allá de que sabemos que hay botis, que hay robots, que hay y que los odiadores no se van a acabar, pero tampoco se van a acabar los que tratamos de hacer una construcción positiva. No creo, insisto, no creo que sean las redes las que puedan llegar a cambiar o a sustituir las decisiones de los humanos. Somos nosotros los humanos, los que podemos hacer los grandes cambios. Creo que en nuestras manos está. De hecho, miremos el mundo, Daniel. ¿Qué pasaría si los líderes fueran diferentes? No voy a hacer nombres, Si tomaran actitudes más contemplativas, si tuviéramos más paciencia, si no nos dejáramos llevar por las pasiones de las malas palabras, de declarar la guerra acá y allá, total me da lo mismo, si va al norte, va al sur. Sí, yo entiendo sinceramente creo que eso... Sí. Vos sabés que en eso hay unas cuantas cosas que me quedé pensando en todo lo que me estás diciendo. Me quedo mucho también en el valor que tiene el involucrarse por parte de los laicos que quedaron en una situación muy cómoda durante mucho tiempo, diciendo que el sacerdote tiene la suma del poder, que puede ser una construcción que también sea justificada por el lado de los laicos, diciendo, o si no, la iglesia era tan verticalista que no nos permitía eso. Puedo entender muchas de esas cosas. Pero quiero abordar en otro que también es muy propio de esta era, es decir, bueno, los liderazgos marcan y con la ausencia de Francisco es prácticamente como que la Iglesia Católica carece de ciertos liderazgos o de ciertas motivaciones a la gente cotidiana. Pero por otro lado, cuando uno escucha estas frases, que por ahí cualquiera puede decir que son frases comunes y asentidas, por ejemplo, en redes sociales o en cualquier lugar, uno se encuentra con fenómenos como el cura Guillerme. ¡Ay, sí! Entonces, ¿Y ahí es donde uno se replantea y dice, pará, ¿cómo es esto? ¿Por dónde pasa? ¿Pasa un poco con una apatía hacia la Iglesia Católica o la Iglesia está buscando transformarse y acercarse por otros caminos que no eran los tradicionales? ¿Cómo ves eso vos? Mira, vos trajiste a la mesa a un grupo de personas que son los curas villeros de la Argentina y sus comunidades de laicos y laicas, porque hay que decirlo, no están solos, son miles y miles en todo el país. Ellos se sintieron representados en Francisco, porque Francisco, es lo que yo te decía, Francisco puso a los pobres en el primer plano. Y los curas villeros claramente trabajan con los más vulnerables, en las zonas más pobres, en las condiciones más críticas. Y vos fíjate que ahí lo que le queda a los pibes y pibas que viven ahí, a sus familias, a sus hijos, ¿qué les queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuáles son sus bienes? Los bienes que pueden sostener más allá de si hoy tenemos comida o no. Es la fe y la fuerza de las comunidades, estar juntos para afrontar el día a día. Yo creo que en esto los curas villeros lo que han hecho es como una depuración del Evangelio y se han quedado con esto de estar al lado de los pobres 24/7. Esto es un montón. Después, por otro lado, sumemos en este mundo que las adicciones han llevado a lugares de indignidad a tantos y tantos millones de personas en todo el mundo. Y yo voy a decir algo que a lo mejor no es políticamente correcto, pero lo asumo porque es lo que veo. Una cosa es drogarse, perder la conciencia, cuando estás rodeado de familia, de amigos, de una condición socioeconómica que te permite ir a rehabilitarte si entraste en un colapso.
Pero otra cosa muy distinta es cuando estás en adicciones porque te evadís de la vida, porque ya no podés más, porque tenés hijos, no tenés que darle de comer. Las adicciones te comen el alma, no solo te comen el cuerpo, te comen el alma. Entonces, cuando vos ahí estás sin comer, con problemas de salud, sin saber qué hacer, la fe es no solamente una gran ayuda, es una gran esperanza, porque vos volvés a recuperar un poco el sentido de la vida, y sobre todo si lo haces en comunidad y no estás solo. Entonces nosotros, yo creo que el tema de adicciones, pobreza, encontrarle sentido a la vida, y curas villeros, curas y, digo, curas y monjas, porque hay muchas Ujú. religiosas también, Sí. y muchísimos laicos que se han encontrado representados, es decir, si yo encuentro acá en este lugar, en esta parroquita tan humilde, yo me siento útil, me siento bien, doy Ujú. servicio. Mira, hace poquito los Hogares de Cristo, que son una institución eclesial que trabaja con los más pobres de los más pobres en tema de adicciones, en toda la Argentina, Mm. y de la mano de Cáritas también, porque es el área de adicciones de Cáritas Argentina. Hablábamos así con los equipos y decíamos, realmente acá hay, a pesar de todos los problemas, de todo lo que cuesta salir de esas adicciones, de esos pozos existenciales, de conseguir un trabajo, de poder encontrar Mm. ánimo para poder estudiar, de rehabilitar los vínculos con tu familia, con tus amigos, de lograr un lugar nuevo dentro de tu comunidad, con mucho trabajo. A pesar de todo eso, acá en estas comunidades hay luz y hay alegría. Cuando las personas nos sentimos útiles, somos felices. También con el aumento de la gran población de más de 80, 90 años que tenemos en este momento a nivel mundial, sabemos perfectamente bien que las personas adultos mayores que llegan bien a los 90, 100 años, es porque se sienten útiles en sus ambientes y son felices. Cuando vos perdés el sentido de tu vida, al punto de la vida que sea, es como que decís, ¿y ahora para qué estoy? ¿Para qué me voy a quedar en este mundo? Le perdiste el sentido. Yo creo que de la mano de Francisco hubo una intensificación en este mensaje. Acordate que vos sos importante para Dios, acordate que vos podés encontrar el sentido de la vida, y en esto vos trajiste a la mesa a los curas villeros, y yo te lo agradezco, porque aunque pueden ser muy ruidosos, aunque a veces tengan formas de dirigirse a sus grupos muy creativos y salgan del molde del cura común, creo que nos están mostrando un camino, porque ellos ponen luz justamente en lo que hablábamos al inicio, en los más pobres, con todos sus problemas, y le sumamos el tema de adicciones, que es inevitable porque es el tema que hay que enfrentar sin eufemismos, ¿no? Virginia, un saludo grande desde Corrientes y gracias por estos minutos. Gracias a vos por este espacio y gracias por recordar a Francisco, siempre con cariño. Total y absolutamente. Gracias, que tengas buen domingo. Virginia Bonar, periodista, hablando con nosotros sobre el año del fallecimiento, un año del fallecimiento del Papa Francisco.